estamos con Verónica Mendoza. Ella se ha reunido ahora con Pedro Pablo Kuczynski. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿Qué Jaime. tal? Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, usted ha estado en esta reunión que resulta que ha demorado bastante más de lo previsto. O sea que ha habido alguna clase de clic en esta reunión. ¿Ha habido alguna clase, digamos, de entendimiento? O por lo menos ha sido muy interesante. ¿Cómo así? Que ha llevado más de una hora y media. Algo más de una hora, seguramente, Jaime, porque en el Perú tenemos muchísimos temas por resolver y hay muchísimo que discutir, ¿no? Sobre la agenda país, sobre las prioridades que se tienen que establecer. Pero bueno, en primer lugar, nosotros como Frente Amplio queríamos hacer llegar nuestro saludo democrático al presidente electo. Ese era el primer objetivo de nuestra visita, pero también efectivamente compartir con él y con parte de su equipo algunas de nuestras preocupaciones, de nuestras propuestas también en los temas que consideramos fundamentales o urgentes, ¿no? Viendo en cuáles de ellos puede haber puntos de coincidencia y también cuáles no los habrá, pero bueno, democráticamente seguiremos debatiendo, disputando, si se quiere, alturadamente como corresponde en democracia. Y en estos puntos, digamos, hubo conversación, intercambio, debe haber habido alguna clase de búsqueda de precisiones, ¿o no? En cuanto a acuerdos y cosas. No, no hemos acordado nada, no hemos pactado absolutamente nada, hemos compartido impresiones, lecturas, perspectivas sobre distintos temas. Por ejemplo, nosotros hemos planteado con mucha claridad que una de las cosas que nos preocupa enormemente y que para nosotros va a ser una prioridad es el tema de la lucha frontal contra la corrupción. Y le recordamos al señor Pedro Pablo Kuczynski que en campaña electoral él recogió incluso algunas de nuestras propuestas en esta materia, como por ejemplo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la muerte civil de funcionarios corruptos, la autonomía plena de las procuradurías, entre otras cosas, ¿no? Y esperamos entonces que, atendiendo esos compromisos, en los cuales finalmente hubo coincidencia, podamos impulsar entonces desde el primer momento, a partir del 28 de julio, una lucha verdadera contra la corrupción con estas reformas, pero además con un compromiso de impulsar hasta donde corresponde a un poder ejecutivo o legislativo, según sea el caso, las investigaciones alrededor de algunos casos que salieron a la luz en la campaña electoral, por ejemplo, ¿no? Y me refiero concretamente a los vínculos preocupantes entre algunos personajes del fujimorismo con el lavado de activos, ¿no? U otras actividades ilícitas, ¿no? Digo esto porque sí nos preocupa que desde algunos sectores se pretenda que todo eso fue solamente, digamos, objeto de declaraciones de campaña, cuando por lo menos desde nuestro punto de vista sí correspondían a una preocupación real, ¿no? Y esas investigaciones tienen que continuar y se tienen que profundizar. Bueno, esas investigaciones están en la Fiscalía, pues, ¿no? Así es, donde corresponde, y nosotros respetaremos aquello, pero también... ¿Usted está planteando que en el Congreso hay una investigación? No necesariamente, digo, pero que sí se plantee como voluntad política que esas investigaciones continúen, ¿no? Como corresponde, respetando la autonomía de los poderes y, ¿por qué no? Eventualmente, no es algo que hayamos discutido en la reunión, quiero dejarlo en claro, tampoco es algo que hayamos decidido como Frente Amplio, pero que no habría que descartar, y es la posibilidad que desde el Congreso también se investigue estos vínculos, ¿no? Puesto que, por ejemplo, el señor Osías Ramírez, hermano de Joaquín Ramírez, será congresista, entonces creo que hay cosas ahí que se tienen que dilucidar, pero en todo caso se evaluará en su momento, ¿no? Y lo hará la bancada del Frente Amplio. Y hablaron del tema de Alfredo Tornes, porque usted declaró que a Alfredo Tornes no le parecía que debería ser el ministro de Economía del Perú. No han sido esas mis declaraciones exactas. A ver, yo tengo absolutamente claro que el presidente electo es el señor Kuczynski y es a él a quien le corresponde elegir a sus ministros en función de su plan de gobierno y de su programa, ¿verdad? Con el cual yo puedo discrepar, pero en buena cuenta es su potestad. Lo que yo dije es que yo no hubiera puesto al señor Tornes como ministro, ¿no es cierto? Yo hubiera puesto probablemente a Pedro Franque, a Oscar Dancourt, con quienes compartimos pues una visión, ¿no?, de la economía. Pero sí hemos señalado en nuestras preocupaciones por algunas declaraciones recientes del señor Tornes, entre otras, en particular, sobre ese tema de la titulación a título individual en las comunidades indígenas, ¿no? Y eso nos parece que es
un contrasentido. Nosotros sí creemos que se tiene que dar seguridad jurídica a las personas, pero también a los pueblos indígenas, pero en tanto comunidades, ¿no? Respetando su identidad cultural, su vínculo con el territorio, y no pretender, como pretendía el señor Hernando de Soto, desmembrar a las comunidades con una titulación individual que las debilitaría, ¿no? Pero Eso no, es, digamos, no es una actitud paternalista esa. Porque hay muchas... ¿Qué pasa si las comunidades quieren titulación individual? Si ellas lo decidieran, claro, en virtud de, digamos, en el marco de lo que establece la ley y la Constitución, en el sentido de que las comunidades indígenas tienen autodeterminación sobre sus territorios y que en el caso de que las 2/3 partes de la comunidad decidieran disolverse, es su derecho. No, disolverse no, titular individualmente. Disolverse o titularse o vender parte de su territorio. Se puede mantener 2 niveles, ¿no? Es su prerrogativa de las comunidades, claro, pero no puede haber una política de Estado que busque expresamente, ¿no?, esa dispersión. No ver una política para consultar, oye, ustedes no, si tienen interés, abrir la posibilidad, porque, por ejemplo, estudios de Carlos Monge, que pertenece al Frente Amplio, revelan que en el Cusco, en varias comunidades, en una encuesta que él hizo, más del 60% de los comuneros querían titulación individual. Hay una demanda que no logra. Entonces, en la práctica buscan maneras de titularse de una manera casi informal, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, por lo menos nosotros lo que hemos recogido a lo largo de nuestro trabajo político y en campaña electoral, es una demanda de titulación como comunidades. Lamentablemente la política de Estado en los últimos años ha ido en el sentido de si se titula, cuándo se titula, porque es un problema generalizado, ¿no?, de informalidad, se prefiere la titulación individual. Entonces algunos han empezado a ver que finalmente resulta más fácil, ¿no?, la titulación individual que la titulación colectiva, ¿no? Pero en todo caso, para nosotros es fundamental que se respete la autodeterminación de las comunidades indígenas, claro, y que ellas decidan, ¿no? Que ellas decidan, exactamente. Así es, pero no habría que abrirles la posibilidad, ¿no? La posibilidad está abierta, lo establece sí la Constitución y la ley, ¿no? Si es que, repito, las 2/3 partes de la comunidad sí lo establecen, pero de mi trabajo a lo largo de estos últimos años con pueblos indígenas, ellos lo que demandan es una titulación integral de sus territorios, pero y no solamente titulación, ¿no?, sino que se respete sus propios proyectos de vida, de desarrollo, con acompañamiento del Estado, pero también entendiendo su cultura, su cosmovisión, respetando su lengua, con políticas interculturales, ¿no? Claro, pero sí, pues bueno, es una discusión que podríamos profundizar, pero que lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Ustedes, digamos, de alguna manera se les ha criticado que llamaran a votar finalmente, luego de mucha duda, llamaran a votar por Pedro Pablo Kuczynski, pero para luego decir que serían oposición desde el primer día, porque así se dijo, desde el primer día de gobierno. Entonces eso no parecía pues muy coherente, muy consecuente, es, digamos, algo sofisticado como razonamiento general. Entonces, ¿en qué va a consistir finalmente la oposición del Frente Amplio al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Rápidamente quiero dejar en claro sobre lo anterior que de nuestra parte no ha habido ni duda ni cambio de posición. Al día siguiente de la primera vuelta, nosotros dijimos, seremos oposición de cualquiera que sea electo en la segunda vuelta, porque somos perfectamente conscientes de la diferencia, ¿no?, programática que hay con los que eran candidatos en ese momento. Pero también dijimos que teníamos absolutamente claro que la peor amenaza para el país, para la democracia, era la posibilidad del retorno del fujimorismo al gobierno. Y a lo largo de la campaña electoral y sobre todo en las últimas semanas y días, esto se fue haciendo cada vez más evidente, flagrante, la incapacidad de la señora Fujimori para deslindar con la corrupción, con el lavado de activos, con el narcotráfico, creo que nos dieron la razón. Pero ¿en qué va a consistir la oposición de ustedes desde el primer día al gobierno de PPK? En esa línea, la nuestra será una oposición democrática, propositiva, vigilante también, fiscalizadora, pero que de ninguna manera busca obstruir, ¿no?, petardear, por usar una palabra fuerte, al gobierno. En aquello en lo que podamos coincidir, por ejemplo, lucha frontal contra la corrupción, perfecto, avanzaremos. En aquello donde haya discrepancias, las plantearemos fuertemente en el Parlamento y, si hace falta, en las calles, al lado de las organizaciones sociales, sindicales y demás. Pero bueno, veamos primero... ¿Cuál es el proyecto en las calles? ¿Qué van a hacer en las calles?
Me refiero a que si eventualmente, no digo que vaya a ser así, se pretendiera un recorte drástico de derechos laborales o de flexibilización laboral, ¿no? Mediante algún proyecto de ley del Ejecutivo o algo de esa naturaleza, no dudaremos en movilizarnos en las calles al lado de los trabajadores, pero también de plantear nuestra discrepancia y nuestra propuesta desde el Congreso de la República, como lo hemos hecho siempre en el marco de O sea que el Frente Amplio insiste en mantener en la informalidad, en la ausencia de derechos al 75% de los peruanos que no tienen derechos, es decir, al impedir la flexibilidad laboral, entonces lo que están fomentando es que se mantenga esta rigidez excluyente, estas leyes excluyentes que son las que mantienen fuera de la formalidad a todos. ¿Insisten ustedes en perjudicar al 70% de los peruanos? Vamos por partes. Hoy, de la pequeña porción de peruanos que tienen un contrato, las 2/3 partes tienen un contrato temporal. Es decir, en cualquier momento se les puede decir chao y se quedan sin trabajo, ¿no? Y eso se tiene que revertir. Pero la propuesta nuestra, y de manera más integral, es la de una política económica, ¿no?, que genere empleo, diversificación productiva. Y es un tema que hemos tratado también en la reunión con el señor Kuczynski el día de hoy. La necesidad de que no solamente nos centremos en impulsar las grandes inversiones, él ha hablado de 10 grandes proyectos de inversión en cuya urgencia en algunos de los casos coincidimos, Gasoducto del Sur, por ejemplo, entre otros, pero se tiene que también impulsar otros sectores productivos que generen empleo. El agro, el turismo, ¿y eso cómo? A través de crédito barato para los pequeños productores agropecuarios, a través de pequeños proyectos de riego, de afianzamiento hídrico en la sierra, ¿no es cierto?, entre otras cosas, para generar empleo y dinamizar la economía. Esa es, desde nuestro punto de vista, la manera de resolver el problema de la informalidad y de la generación de empleo que hoy está estancada, dinamizando la economía. Y ojalá en eso también pueda haber algún punto de coincidencia. Retornando al tema de la oposición, Nelson Manrique escribió hace poco en La República que proclamar abiertamente que el objetivo de su apoyo de Verónica Mendoza a PPK era impedir que el fujimorismo tomara el poder, deja al Frente Amplio con las manos libres para cumplir con su objetivo de convertirse en la verdadera oposición popular, aquella que cuestiona la lógica del modelo de acumulación neoliberal que ambos candidatos representan, exigiendo cambios radicales. Una resistencia popular dirigida por un Frente Amplio que ha mostrado durante estos meses su fuerza en las ánforas y en las calles, etcétera, etcétera. ¿Esta es la idea? ¿Eso es lo que van a hacer? ¿Una resistencia popular? ¿Una movilización contra el modelo neoliberal? ¿O se ha pasado de vueltas? Nosotros sí queremos para nuestro país cambios profundos y radicales, en el sentido de que hay cosas que creemos tenemos que resolver desde la raíz. La corrupción, por ejemplo, ¿no es cierto? No es algo que se va a resolver con una simple declaración de voluntad. Tiene que haber cambios sustanciales en la normativa, ¿no es cierto? Hemos hablado en su momento de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, muerte civil para funcionarios corruptos, autonomía de la Procuraduría, y resulta que para algunas de estas reformas, por ejemplo, tenemos que hacer algunas modificaciones constitucionales. En eso vamos a insistir, porque nos parece fundamental. No podemos seguir transando o siendo permisivos con la corrupción que le roba dinero a los peruanos, que le roba oportunidades de mayor inversión en salud y en educación. Claro, pero eso no tiene nada que ver con el modelo neoliberal, digamos. Aquí lo que está diciendo Manrique es que aquí habría una especie de movilización contra el modelo neoliberal, contra el modelo económico. Esto es lo que... no. En lo que coincido con la columna de Nelson Manrique es que vamos a estar en actitud vigilante, movilizados permanentemente, no nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo a ver qué pasa, sino estaremos proponiendo, fiscalizando y conscientes de qué es lo que podremos lograr dentro de este periodo con nuestra fuerza parlamentaria y la movilización ciudadana, y que es lo que será objeto ya de nuestro futuro gobierno a partir del 2021, si es que el pueblo peruano nos da su confianza, porque hacia eso también vamos a seguir trabajando, fortaleciendo el Frente Amplio, no solamente a través de su presencia en el Parlamento, sino también a nivel de las regiones, ¿no?, con los comités de base, digamos, desarrollando y consolidando nuestra presencia a nivel nacional, y en esa perspectiva seguiremos trabajando. ¿Y cómo lo consolidarían, digamos, a través de qué? Imagino que a través de ciertas campañas. ¿Qué estarían buscando? ¿Cuáles serían
los objetivos de la movilización, de la consolidación? Bueno, una primera cosa, y que nos han demandado todos los ciudadanos que participaron en la campaña electoral del Frente Amplio, y a quienes una vez más agradezco su confianza y su generosidad, porque la nuestra fue una campaña esencialmente ciudadana, nos piden una participación activa dentro del Frente. Quieren ser militantes del Frente Amplio, así que vamos a iniciar una campaña de afiliación. Todos los que quieran trabajar con nosotros en el Frente Amplio por los cambios que necesita nuestro país son bienvenidos, y estaremos en cada región, en cada territorio, recogiendo las agendas, las preocupaciones de los barrios, de las comunidades, en cuanto al desarrollo económico, en cuanto al tema ambiental, la preocupación por el cambio climático y cómo nuestros nevados están derritiéndose, por ejemplo, es algo inminente. Todo eso lo iremos consolidando, trasladándolo a las autoridades correspondientes, pero también con ello enriqueciendo nuestra agenda de cara al 2021. ¿Forma parte de esa agenda también el cambio de la Constitución? Por supuesto, para resolver de raíz temas como la corrupción. Hemos hablado de algunas medidas concretas que requieren cambio constitucional. También... pero estamos hablando de un cambio, no digamos de 1 o 2 artículos, estamos hablando de un cambio global de la Constitución. Así ¿Eso es. lo van a, digamos, ustedes van a recoger firmas, van a hacer algo para eso? Antes que las firmas, para nosotros lo importante es que se inicie un debate ciudadano en los barrios, en las comunidades, en las universidades a nivel nacional, sobre qué tipo de país queremos ser, Jaime. Yo creo que eso es importante, abrir ese debate. Por un lado, para que tengamos un deslinde claro y definitivo con la corrupción, con el narcotráfico, con el autoritarismo, que lamentablemente todavía está vivo como herencia del fujimorismo. Eso por un lado, pero también para que nos afirmemos en otros valores, el desarrollo sostenible, respetuoso de la naturaleza, el respeto irrestricto de los derechos humanos, de la diversidad, no solamente diversidad cultural, sino también diversidad de orientación sexuales. Y ese es otro tema que hemos tratado con el señor Kuczynski, que ojalá él se pueda comprometer. No hablemos todavía del matrimonio igualitario en la unión civil, hablemos por lo menos de una ley contra los crímenes de odio, porque no es posible que en nuestro país se pueda asesinar a una joven de 14 años en Trujillo porque era trans y no pase nada. Ese tipo de cosas que tienen que ver con la vida misma, con la libertad de las personas, también tienen que ser parte de un proyecto de nación, donde la persona sea nuestra prioridad. Hacia eso queremos abrir el debate, y eso es parte de un proceso constituyente para nosotros. La persona humana es el primer artículo de la Constitución actual. La persona humana sí, es el fin, pero es meramente declarativo. Estamos en una lógica lógica en la cual lo primero son las inversiones, lo primero es el crecimiento macroeconómico. No, las inversiones son necesarias, indispensables, pero en la medida en que garanticen el bienestar de las personas, no al revés. ¿No garantizan el bienestar las inversiones? No siempre. Si las haces mal, contaminando el medio ambiente, si las haces mal, explotando a tus trabajadores, la minería moderna es mala. Garantiza. Si es que hay una minería que respeta el medio ambiente, que garantiza los derechos de los trabajadores, enhorabuena. Hay casos en los que sí y hay casos en los que no. ¿Cuál va a ser? Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero ¿a qué se va a dedicar usted en estos 5 años? Porque ya no va a estar en el Congreso. ¿Cuál va a ser su actividad? Bueno, más allá de mi vida personal, voy a seguir haciendo política. Quisiera continuar en el acompañamiento político a la bancada del Frente Amplio. Dicho sea de paso, este fin de semana han sido elegidos sus voceros, Marco Arani y Marisa Glave, cumplirán esta función en este primer año, y también dedicarme por lo menos en los siguientes años al fortalecimiento del Frente Amplio, recorriendo el país, impulsando este debate constituyente. ¿El Frente Amplio la va a financiar? ¿Se va a dedicar usted a tiempo completo a esta actividad? En la medida de lo posible, sí, porque se requiere de un trabajo serio, si es que uno quiere hacer vida política en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que realmente ayude a recoger las aspiraciones ciudadanas, realmente construir institucionalidad, como queremos hacerlo en el Frente Amplio, como lo hemos demostrado cuando convocamos elecciones ciudadanas abiertas, profundamente democráticas para elegir a nuestros candidatos. Yo creo que amerita que algunos de nosotros podamos dedicarnos a exclusividad a esta tarea, ¿no? Varios, no solamente uno. Por supuesto, se necesita un equipo. Bueno, eso es parte de lo que entraremos a discutir. Tendremos un congreso a mediados de año. Parte de eso podría provenir del financiamiento público, ¿no?, al cual los partidos tienen derecho. Eso sí, con rigurosa fiscalización, como tiene que ser, y eso nosotros nos someteremos. Y bueno, veremos otras eventuales fuentes de financiamiento. Muy bien, Verónica Mendoza. Muchas gracias por su participación en la hora. Buenas noches.